Tierra es dinámica, está viva. Bajo la corteza terrestre un gran número de placas se encuentran en continua interacción. Esta interactividad se evidencia mediante erupciones volcánicas y terremotos. Mendoza ha sufrido en su historia 2 terremotos importantes y se espera en el futuro nuevos movimientos para los que la ciudad debería estar preparada. Mendoza, por su ubicación al pie de la cordillera de los Andes, en la zona de contacto de 2 placas tectónicas, es un territorio con riesgo sísmico. Al noroeste de la Argentina, en la región de Cuyo, la placa de Nazca y la continental forman un ciclo natural de subducción y retracción que ponen a esta zona en riesgo sísmico. Pero ¿de qué se trata este fenómeno de la Tierra y cómo suceden los terremotos? Un terremoto es una liberación súbita, ¿cierto? Una vibración muy súbita de la Tierra, fundamentalmente la corteza terrestre, asociada a una liberación también abrupta de energía, ¿cierto? Que ocurre en la corteza, generalmente, y en asociación a una estructura, una falla que se rompe porque necesita liberar energía luego de un largo tiempo de acumulación. Y se da el cumplimiento de un ciclo sísmico en donde no admite más acumulación y por lo tanto tiene que liberar. ¿Cómo lo hace? Rompiendo esta estructura, por ejemplo, de 15 kilómetros en muy poco tiempo, de 30 kilómetros, lo hace muy rápidamente y generando un evento que tal vez dure 50 segundos o 1 minuto. Por lo tanto, bueno, estamos en esa dualidad, largo periodo de acumulación, un muy cortito el periodo de liberación y todo brusco, todo violento. Tranquila, tranquila, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. A lo largo de toda la cordillera de los Andes va a haber eventos sísmicos y eventos vulcanológicos. Es de esperar que haya periódicamente sismos y con menos frecuencia terremotos que superen en la escala de Richter el grado 7, que son aquellos que se consideran masivos y destructivos, como fue el de 1861. Al atardecer del 20 de marzo de 1861, se escuchó un gran estruendo. En ese instante hubo un movimiento contractivo de la Tierra. La ciudad entera osciló y casi todas las construcciones se desplomaron. La desesperación entre los habitantes se hizo notar inmediatamente. En cuestión de minutos, Mendoza quedó en ruinas y su población librada a su suerte. Había sucedido una de las peores tragedias de la historia de Mendoza. Un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter. Un superviviente anota que el impacto lo que pareció fue como que había carruajes que pasaban a toda velocidad o como un estampido y de movimiento abajo. Esto es lo que más aterra en el momento del impacto del sismo, no es solamente el movimiento que desconcierta, porque la tierra que debe ser sólida se mueve como si fuera mar, entonces todos nuestros sentidos se anegan de no entender lo que pasa, más el ruido
que es como un estruendo y que lo comenta esta persona. Y luego dice que la ciudad se balanceó y cayó. Este terremoto fue muy fuerte, muy importante, destruyó la casi totalidad de los edificios, arruinó la casi totalidad de los edificios y el incendio que vino después terminó de destruir los edificios. Las pérdidas de vida fueron muy altas. Porcentualmente fue el terremoto más destructivo que afectó a una ciudad argentina. Murió la tercera parte de la población, 6.000 personas sobre casi 18.000 que vivían en la ciudad. Esto es lo que ha quedado de aquellas construcciones de la ciudad histórica, que son las ruinas de San Francisco. La nueva ciudad de Mendoza se trasladó hacia el sudoeste y allí es donde está la mayor población actualmente. La Plaza Independencia se fue poblando muy lentamente con algunos edificios públicos importantes como la primera Casa de Gobierno. Y a propósito de esto, habría que mencionar la ayuda que tuvimos de la Nación, del gobierno de Mitre, a través de lo que se llamó la Comisión Filantrópica, que canalizó todas las donaciones del país y del extranjero para ayudar a Mendoza. Con esos pocos recursos, eran pocos en relación a la época y a lo que había que reconstruir. Mendoza se enfrentó a una gran pobreza, no solamente económica, sino de recursos técnicos. No había artesanos, no había albañiles para reconstruir la ciudad. Por eso se atraía y se motivaba a que franceses e italianos vinieran a reconstruir la ciudad. Gran parte de la reconstrucción de Mendoza la hicieron constructores franceses e italianos. El terremoto de 1861 marcó el inicio de una serie de eventos sísmicos que afectaron a las provincias de San Juan y Mendoza. El próximo importante se produjo en la provincia de San Juan. El 15 de enero de 1944, un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter sorprendió a los sanjuaninos. El número de víctimas ascendió a 10.000 muertos. Los hospitales de la ciudad se derrumbaron y en Mendoza aceleraron la inauguración del Hospital Central para trasladar a los heridos de la provincia vecina. El próximo evento sísmico importante, de relativa magnitud, sucedería más tarde en el año 1985, nuevamente en Mendoza. Al terremoto del 26 de enero de 1985, debo decir de que es uno de los terremotos recientes más importantes que se han producido, ya que fue una falla local, la falla de Barrancas, la que entró en actividad en esa ocasión. Fue, digamos, un efecto rebote, porque la falla de Barrancas es transversal a una falla que baja por la calle Paso de los Andes de la ciudad de Mendoza. Esa calle tiene una longitud apreciable, abarca parte del departamento de Godoy Cruz, el centro, o sea, la ciudad de Mendoza, y parte de, digamos, lo que ya sería la zona de Las Heras. En consecuencia, en esa zona, especialmente en la zona de Villa Marini, Villa Hipódromo, es la zona donde se notaron más los efectos, ¿no es cierto?, de ese terremoto, que fue de una magnitud entre 6 a 7 en la escala de Richter. Sí, exactamente fue el día 26 de enero, la noche del viernes. Yo había llegado a mi casa de trabajar, salía a las 10 de la noche, 10:30. Terminamos de cenar. Cuando nos estamos acostando, mis hijos ya estaban dormidos. Bueno, sentimos como una explosión tan grande que no sabíamos de qué se trataba.
Y, bueno, fue toda oscuridad, no hubo más luz, sentíamos gritos. Y bueno, la prioridad en ese momento fue sacar a mi familia de ese lugar, porque sentíamos que se seguía moviendo todo. Y empezamos a sentir ruido de paredes que caían. Fue muy fuerte. Y fue tremendo, así que lo que trataba yo de sacar a mis hijos de ese lugar. Estamos en una zona vieja de Villa Marini, así se llama el distrito, donde la mayoría de las casas eran de adobe. Y bueno, y la mayoría de las casas, si bien no se cayeron en forma inmediata, salvo algunas paredes que se derrumbaron, pero es como si hubieran explotado las casas, estaban todas partidas. El sismo de 1985 no fue tan fuerte como el del siglo XIX, el de 1861, pero nos recordó a todos que vivíamos en zona sísmica y en la zona de más alta peligrosidad sísmica. Fue muy corto, pero muy fuerte. Indudablemente las construcciones eran diferentes a un siglo anterior y no hubo las víctimas, hubo solamente 6 víctimas y la destrucción de algunos edificios que estaban en mal estado, que eran muy antiguos y que habían sido mal conservados. Los eventos sísmicos de 1861 y 1985 marcaron los dos momentos en que la catástrofe se hizo presente en Mendoza. Estos movimientos nos recuerdan el potencial peligro que existe en esta zona y disparan la pregunta: ¿Mendoza está preparada para enfrentar un nuevo movimiento sísmico? Estamos camino a la zona de Falla La Cal, una fuente sismogénica de mucha importancia en el norte de Mendoza, que se ubica aproximadamente a unos 16 kilómetros del punto cero de la ciudad. La intención es mostrar las evidencias superficiales que nos ayudan a identificar o a confirmar la presencia de este tipo de estructuras que tienen potencial para generar terremotos destructivos en esta parte densamente urbanizada del norte de Mendoza. Bueno, llegamos a la zona de Falla La Cal, a la parte central o centro-norte, en donde podemos observar prácticamente en el sitio el trazo de falla que ocurre en superficie. Es la migración de la ruptura en profundidad hasta la superficie y la deforma, como ha hecho aquí. Para acumular esa cantidad de eventos se ha tenido que romper la superficie varias veces, creciendo. Y se puede definir una zona de centenares de metros en las cuales, obviamente, hay una enorme posibilidad de que la superficie se rompa en el próximo evento, afectando irreversiblemente a las estructuras ingenieriles o de uso humano que se encuentren. ¿Por qué irreversiblemente? Porque ahí, cuando se produzca el próximo evento, es tan severo que ocurre un cambio topográfico. Entonces ninguna estructura tolera un cambio topográfico. Obviamente que se tiene que dañar. En Mendoza hay una gran cantidad de fallas que podrían activarse ante un terremoto y causar daños en la corteza terrestre. Una alerta se enciende cuando pensamos que al planear la ciudad se hizo caso omiso a este mapa geológico. El problema es que esta estructura también va hacia el sur y está en una zona periférica a la urbana, en donde se observan, nosotros hemos observado, algún tipo de estructuras o construcciones hechas por el hombre prácticamente dentro de la escarpa de falla, y lo cual de alguna forma representa un riesgo potencial. Por lo tanto, un buen punto sería tal vez revisar los criterios. ¿Qué criterios? Los de desarrollo urbano. El desarrollo urbano tiene que tener en cuenta este tipo de problemas para que el desarrollo urbano sea realmente bueno, efectivo, ¿cierto? Y seguro a lo largo del tiempo. Es fundamentalmente regiones sísmicas. Y en el caso de los terremotos, Mendoza tiene que hacer varios deberes, varias tareas para mejorar su estructura, su distribución, su infraestructura,
de manera de que si ocurriese un terremoto estemos preparados y no sea una catástrofe, sino que haya un número de víctimas relativamente pequeño. Esta es un poco una disciplina nueva en el mundo, en la cual se está trabajando recientemente, y lo que pretende es que las ciudades se planifiquen, que crezcan, teniendo en cuenta, además de otros criterios, el riesgo natural al que están expuestos. En nuestro caso concreto, el de terremotos es un riesgo natural importante. Existen diferentes modos de prevención que se deben tener en cuenta en los territorios con riesgo sísmico. Por un lado, políticas para el desarrollo urbano y la construcción. Y por otro, la educación de acción y reacción en el momento del evento. Mendoza tiene grandes deudas en estos temas. Con respecto a las políticas de la protección civil, creo que primero tendríamos que estar comentando de que es un sistema, o sea que en realidad no hablamos solamente de una organización o de una institución, sino que tenemos que pensar de que cada uno de los actores, ya sean gubernamentales o sociales, tienen un rol y ese rol de alguna manera tiene que funcionar en forma coordinada para poder realmente tener medidas efectivas. Cuando nosotros hablamos de algunas de las hipótesis de riesgo que tiene nuestro país, como por ejemplo la de los terremotos, allí tenemos que tener una gama completa de actividades, que no solo comienzan cuando realmente se puede dar el sismo. A la larga lo que se necesita es una buena educación, en el sentido de que si vivimos en un ambiente donde el terremoto es una realidad que puede ocurrir en cualquier momento, tenemos que prepararnos, porque la asistencia primaria va a ser individual o familiar o grupal. No hay capacidad instalada en hospitales, en ambulancias, para hacer frente a una emergencia de este tamaño. Entonces la atención tiene que darse fundamentalmente en las casas, en las familias, en los grupos. Para estar preparados debemos tener en casa agua acopiada e ir reciclándola, porque bueno, debemos estar preparados para 7 días de autoasistencia, ¿sí? Y normalmente en las casas de familia no desarrollamos una actividad con respecto a esto. Son pocas las familias que pueden tener un plan diseñado a ver de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos el día que ocurra un sismo de importancia. Seguramente si en este momento ocurriese un sismo de importancia como ocurrió en Chile y los sistemas se vieran seriamente afectados, las comunicaciones se van a cortar durante un tiempo prudencial, bueno, y la situación se va a tornar caótica. Dudo de que el 100% de las personas de nuestra provincia tenga un plan preestablecido que sea familiar para actuar. La mayoría de la gente no está preparada para eso. No estamos preparados, no estamos concientizados. Esto no pretende generar alarma, no es la idea de que la gente sienta pánico respecto de esta situación, sino que nos preparemos.
En los organismos privados o estatales siempre hay una planificación, siempre hay alguien que se debe encargar o se encarga de eso. De hecho, en las escuelas están preparadas y tiempo al tiempo la defensa civil, ya sea la defensa civil provincial o las locales, están trabajando con las escuelas para decirle a los chicos qué es lo que tienen que hacer. Pero a los jefes de familia, ¿quién les dice qué es lo que debe hacer? Entonces, bueno, acopiar los remedios que normalmente se utilizan y tener un stock importante para no tener que ir a la farmacia, que no va a funcionar, tener alimentos no perecederos para una semana o un poco más, porque los establecimientos que se dedican a eso no van a estar habilitados para trabajar. Es una cuestión cultural y esto debe surgir de cada jefe de familia con la responsabilidad de atender a sus seres queridos. Vamos a hacer un relevamiento de las funciones que tienen que cumplir en estos casos. Posteriormente vamos a ver una dramatización. En Mendoza existe un plan de contingencias para las escuelas. Cada año se simula una situación de terremoto para preparar a los alumnos en caso de eventos sísmicos. El resto de la población no realiza estas prácticas y surgen informaciones contradictorias al momento de actuar frente a un sismo. Lamentablemente, y por suerte por un lado, el recordatorio histórico es muy antiguo y mucha gente realmente viviendo en regiones sísmicas no sabe qué es un terremoto, ¿sí? El evento de 1985 fue un terremoto moderado, ¿sí? Pero no fue de lo más grande que esperamos aquí, o de lo más grande que potencialmente pueden ocurrir aquí, ¿está? Por lo tanto, uno debe pensar en lo más grande, ¿sí? En el peor escenario sísmico posible, futuro. Yo creo que las sociedades son conscientes de que son vulnerables, pero no viven con esto como prioridad. Las sociedades tienen a nivel diario, si vos hoy le salís y le preguntás a la gente en qué se consideran vulnerables, te van a decir que se consideran vulnerables a la seguridad, a los accidentes de tránsito, a toda una serie de ítems que tienen que ver con tu vida cotidiana. Como los terremotos pueden ocurrir cada mucho tiempo, no están en la percepción inmediata de todos nosotros. Y a veces la variable de la seguridad frente a la vulnerabilidad sísmica nos parece prioritaria, pero porque acaba de ocurrir un sismo. Cuando pasaron 2 o 3 años, te comienza a parecer que es prioritaria la energía, el transporte, el agua y todas esas cuestiones cotidianas con las que tenemos que vernos en las ciudades. Un terremoto es un fenómeno natural imposible de predecir y mucho menos de evitar. Pero sí está claro que depende de políticas, de educación y organización poder reducir sus efectos destructivos y evitar que se convierta en una catástrofe. La historia mendocina demuestra que la naturaleza es muy poderosa, pero también lo es la voluntad de su pueblo por reconstruirse. Después de 2 terremotos importantes, la ciudad se levanta orgullosa sobre el paisaje montañoso.